clase. Muy buenos días, grado noveno D. Confirmando asistencia en primer lugar, entonces nos faltarían por confirmar Fajardo y Hernández Ana Sofía. Entonces arrancamos la clase. Bueno, en primer lugar sería asistencia, en segundo lugar, recordemos nuevamente que esta clase se las coloco en Classnet para que ustedes pues revisen. Información importante para el día de hoy y para esta semana. Entonces, primero que todo, hoy se supone que en estos días tenemos programada la evaluación parcial. ¿Están viendo todos aquí la rejilla de este periodo? ¿Están viendo la rejilla? Sí. Listo. Miren las notas que están, las que hemos sacado y las que están por sacar. Entonces, del logro 1 ya tenemos el taller de adaptaciones, el taller tipo saber, y hoy debemos sacar la evaluación parcial. Miren que hasta, hay fecha hasta el 4 de mayo, o sea que hoy tendríamos que aplicarla ya. Ya está lista en Classnet, ya les digo algunos aspectos de esa evaluación. Miren que vale 30%. De esa nota nos faltaría únicamente las competencias, que sería ya entre el 18 y el 21, según cronograma que nos manden, y cerramos ese logro. Del logro 2 ya tenemos evaluado, o estoy revisando, perdón, el laboratorio de genética de poblaciones, el que estoy leyendo, que me lo mandaron, fue la última nota que me enviaron, ese vale 30%. El viernes, que tenemos clase de biología asincrónica, ustedes van a trabajar en un taller de lectura basado en lo que hoy les alcance a explicar de reinos. Realmente voy a hacer una explicación de media horita o menos para que ustedes tengan tiempito de ir a estudiar la evaluación en el tiempo que resta de la clase. Ya les hablé de la evaluación y ahorita preguntas. Y nos quedaría únicamente para programar de este logro 2 otro laboratorio que ya sería después del 15 de mayo, la otra semana, y las competencias. O sea que de notas vamos según el cronograma. Ahora sí, preguntas. Una pregunta. Pablo, dime. Yo también, Bueno, Pablo y Juan Diego. La evaluación, ¿cuántas preguntas tiene o cómo es la logística? Bueno, bien, entonces pónganle cuidado. La evaluación está en ClassKit. Y de una vez retomo la pregunta que me está haciendo Dani. No se las pudimos colocar a otra hora, ¿por qué? En la mañana ustedes tienen franjas mezcladas con los otros novenos, de tal manera que ustedes tienen clase sincrónica de francés, tienen clase sincrónica de biología, y en la mañana, incluyendo la dirección de grupo, nos cruzamos. Entonces, por eso no pudimos en la mañana. O sea, no se puede un poquito, así sea como a la 1 de la tarde. No, pónganle cuidado. A la 1, de 1 a 1:50, casi 2, ustedes arrancan con educación física. Y a las 2 en punto, hay un grupo de personas que entra a Olimpiada de Matemáticas y estaba programada de antes. Esa Olimpiada de Matemáticas dura 1 hora y media. Y hay personas citadas, incluyendo personas de acá del curso. Entonces, por eso nosotros con Lucho no pudimos hacérsela en otra hora. Además, porque si se la hacemos, no tendría ni siquiera algunos cursos hora de almuerzo. Hay unos cursos que tienen a las 11 francés, a las 12 biología, a la 1 educación física, a las 2 olimpiadas, o sea, van a quedar súper llenos. Entonces, por eso, la única opción fue de 4 a 5. Bueno, ahora sí responde, por eso les digo que no hubo otra opción de otra hora y tenía que ser. Yo tengo una pregunta. Lo segundo, espérame porque sigo respondiendo a Pablo. La evaluación tiene 50% de preguntas de opción múltiple, en las que 4 preguntas tienen que colocar el procedimiento porque es de frecuencia de alelos, frecuencia genotípica, basada en unos datos, tienen que colocar el proceso de donde sacaron el dato, y una pregunta que es conceptual, que es marcar la opción correcta. En la otra mitad de las preguntas, el otro 50% de las preguntas son 3 preguntas que son de completar información de un cuadro, pilas es sobre el equilibrio ecológico, las 5 condiciones del equilibrio ecológico, el principio de Hardy y Weinberg, y hay unas preguntas que ustedes tienen que elegir si son falsas o verdaderas sobre la historia de la taxonomía. Échense una miradita al enlace que trabajamos hace 8 y 15 días. Hoy también lo vamos a trabajar en la sección Historia de la clasificación. De ahí sacamos algunas, una parte de la pregunta, esa vale creo que 20. Y un ejercicio de aplicación también como de frecuencias alélicas, frecuencias de la población, de cómo, si mirar si la evolución evoluciona o no. Y ya, esas serían las preguntas. En conclusión, 5 preguntas de opción múltiple, 3 preguntas abiertas, que valen la mitad y la mitad. ¿Listo? Listo, ahora sí, Juan Diego. De 4, se abre a las 4 en punto
y se cierra a las 5. En Sin punto. embargo, Ah. yo voy a estar pendiente en ClassKit y si alguna persona, por favor, me va contando, pues yo no les voy a, o sea, si veo que la cosa, pues estoy pendiente y a ver si la tengo que cerrar a las 5 o un poquitito más allá, pero no mucho, ¿les parece? Sí, Me sí, parece. Listo, chicos. gracias. Bueno, Juan Diego, dime, mi amor. Miss, ¿ya calificaste los laboratorios? Eso es largo. Entonces tengo como tengo los 3 novenos, Luchito ya Flash calificó los de él, pero yo todavía estoy como en el orden que me los mandaron. Entonces, Ok. igual yo les coloco ahí al ladito lo que, si tuvieron algún error, o sea, con retroalimentación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ojo, súper importante para de una vez aclarar, la otra semana, del 11 al 15 de mayo, por favor accedan nuevamente a las notas de biología y ustedes van a poder ver sus notas actualizadas nuevamente, incluyendo el laboratorio 2. ¿Incluyendo la evaluación de hoy? Y incluyendo la evaluación de hoy. Ya del 11 de mayo, de hoy en 8, tendrán su nota ahí. O sea que listo. prácticamente tendrán 80% del logro 1 y 30% del logro 2. Pues ahí ya sabemos si lo pasamos o no, realmente, ¿no? Prácticamente, sí, ustedes ya van a saber cuánto necesitan en competencias. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta para arrancar? No, creo. Bueno, yo voy a hacer una explicación cortita para no tener el cuento. Entonces, primero asistencia, luego la rejilla ya, la evaluación, ya confirmé tutoría, explicación de reinos. Ojo, antes de comenzar con la explicación de reinos, el viernes ustedes van a hacer una actividad individual basada en la página que estamos trabajando de taxonomía, se llama taller de lectura. Es súper importante que hoy, la vez pasada por el tema de logística, del problema que tuvimos de la conexión, yo no alcancé a explicarle una cosa de reinos. Lo de reinos no entra en la evaluación de hoy. Entra hasta historia de la clasificación. ¿Listo? Lo de reinos y lo que veamos desde hoy hasta las competencias entrará en esa evaluación de competencias y en los talleres que hagamos. ¿Listo? ¿Alguna otra aclaración o pregunta para arrancar con el tema? Listo, entonces vamos a silenciar, son las 10:12. Vamos a mirar si en 20 minuticos explico el tema y pueden irse como a estudiar biología y cualquier cosita de la evaluación. Entonces, vamos a ver. Recuerden, de una vez les voy lanzando tips o ideas también para la evaluación, sobre todo para el tema de clasificación. Según la clasificación más acertada, ¿cuántos dominios hay? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántos dominios hay? 5. No, sí. Dominios, los reinos. 3, muy bien. Entonces, entendamos que el reino es una clasificación más chiquitita y que por encima hay algo más grande que se llaman los dominios. El que está, como se dice, más vigente es la clasificación de Carl Woese, que él dice que hay 3 dominios. El dominio Eucaria, que es el que más conocemos, el dominio Procaria, que es el de las bacterias, y él dice que hay un tercer dominio mucho más primitivo, que es el Archaea. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, ojo con eso porque es una clave para la evaluación. Son 3 dominios, 3 dominios y ¿cuántos reinos, Dani? Ahora sí. 5. 5 reinos. Entonces, por favor, ayúdenme a decir quién pertenece de los 5 reinos al dominio Eucaria. ¿Qué reinos pertenecen a Eucaria? Es el animal, planta, hongos, protista y monera. Muy bien, entonces los 4 reinos Eucaria son los hongos o fungi, los protistas, bueno, ahora le decimos los nombres, actualmente se llama proctista, ¿cierto? Pero eran los protistas, las plantas y los animales. Listo, los otros 2 reinos, hay un reino de las bacterias, porque es un dominio procariota, y hay un nuevo dominio que sería el Archaea, que sería, ahí serían toda la parte de las bacterias, o más bien de los unicelulares procariotas, mucho más primitivos. Listo, entonces voy a mostrarla. Señor. Son 5 reinos, ¿no? Dijiste el hongo, protista, plantas y animales. ¿Y cuál es el otro? Monera. Ya miramos monera. Monera, que es que ahí están las bacterias, que son procariotas. Listo. Okay. Majo, listo. ¿Ahorita ya lo dice. repites? Sí, yo igual les voy a mostrar inmediatamente el árbol de la clasificación, que fue cuando hace 8 días, cuando hace 8 días el internet nos falló totalmente. Entonces, en este momento todos están en el árbol de la clasificación general, de colorcitos. Sí. Sí. Entonces, si ustedes se encuentran, si ustedes se dan cuenta, procedemos de un ancestro común. El ancestro común, este virus,
como esta sección que sale de aquí es todavía una hipótesis, no se encuentra todavía muy aceptada actualmente. Recordemos que en el 2000, Hertz dice que él propone un nuevo dominio. Él no dice que los virus son un reino, son un dominio. Y él está llamando a ese dominio Akamara, que se supone que son, mira, ahí no saca como una relación evolutiva de tiempo, sino que se desprenden en cualquier momento del tiempo evolutivo. Sin embargo, gracias por el silencio por allá, alguien, Dani creo que es. No hay nadie conmigo. Alguien que esté por ahí con el sonido me lo bloquea, gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta línea va marcando temporalidad. ¿Qué significa? Que los reinos más antiguos están más pegaditos al ancestro común. Entonces, acá tenemos el primer dominio que se llama el arcae. Ya miramos algunas características. Luego, muy cerca en tiempo, se desprende y se origina en toda la línea de las bacterias, ¿cierto? Que serían los procariotas. Dominio bacteria, o sea que tenemos dominio arcae, dominio bacteria. Listo, y acá tenemos el reino de las bacterias, las Monera. Y miren que mucho más modernas están las protistas, que actualmente las llamamos protoctista. Esa es la manera actual de llamarlas, las protistas. Y las protistas, miren que por aquí dan origen, las algas verdes, ¿cierto? Dan origen a las primeras plantas y se desprende todo el reino de Plantae. Toda esta parte que yo englobo aquí es dominio eucariotas. Recordemos que todo este pedacito que son procariotas no tienen núcleo verdadero ni organelos dentro. En cambio, esta segunda parte, que ya son nuevos reinos, que son los 4 reinos que le preguntaba a Dani, por ejemplo, que son Plantae, fungi, animales y protoctistas, son eucariotas. Listo, los que más nos cuesta clasificar son los de la base, los más antiguos, no los podemos de pronto diferenciar bien. Entonces, voy a mirar, creo que en el chat me están haciendo alguna pregunta, voy a mirar aquí. Ok, espérame ya, Valeria. Espérate, pero yo no tengo... ¿Y no nos podrías como decir lo que representa, por ejemplo, la arquea y a la bacteria? Sí, ya ahorita nos metemos a cada una y miramos las características de cada uno para que lo puedan más o menos... Espérate, ya admito a Valeria, listo, ya admití a Valeria Herrera, entonces sigamos acá. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, metámonos a los más difíciles. El más primitivo de todos los reinos es el arcae o archae. ¿Lo están viendo ahí? Características de ellos. Entonces, el arcae todos son, primero, son procariotas, son unicelulares todos. Y son procariontes o procariotas, que significa que no tienen núcleo verdadero. De ahí, ellos aparecieron, mire, apenas se originó la vida hace 3.500 millones de años. Son considerados como fósiles vivos, a eso se le llama pancrónico. Y siempre viven en ambientes demasiado extremos, se llama por eso extremófilos. Por ejemplo, viven termófilos, temperaturas son muy frías o muy calientes. Halófilos cuando viven en medios llenos de sal. Metanógenos es cuando viven y pueden sobrevivir en medios llenos de monóxido de carbono, de metano, ¿cierto? Metano es una de las moléculas tóxicas y ellas son capaces de respirar, como poco lo podemos hacer en ambientes tóxicos de metano. ¿Cuál es el reino arcae? O sea, ¿él no era un dominio? O sea, dentro del dominio arcae hay un solo reino, el arcae. Pero si son 5 y es Monera, o sea, ¿cuál es como en los nombres que hay ahí? Entonces, bueno, tenemos ellos más o menos agrupan a todo este dominio, mire, tenemos dominio arcae, dominio bacteria y dominio eucarionta, o sea, tenemos 3 dominios. Y dentro de esos tenemos los 1, 2, 3, 4 reinos y tenemos eubacterias, ¿cierto? Están metidas como de una u otra manera como que los pueden meter dentro de las procariotas. O sea, es como un subdominio, llamémoslo así, como que de una u otra manera se encuentran allí. Es más, cuando ustedes, aquí vamos a meternos en el dominio de las bacterias y prácticamente aparecen en la misma época. La organización celular también es procariotas. En lo que se distinguen realmente, y por eso es que las mandan en un grupo diferente, en un dominio diferente, es en las formas de nutrición. Porque
Dentro de las bacterias, que son las que conocemos como los Monera, tenemos fotoautótrofos, que son los que pueden hacer fotosíntesis, y tenemos quimioautótrofos, que son los que pueden sintetizar de moléculas químicas como el azufre, el nitrógeno, el hierro o el metano. Entonces, en cambio, cuando nos devolvemos aquí a las eubacterias, ellas de una u otra manera también aparecen evolutivamente muy cerca del reino de Monera, ¿cierto? Pero lo que pasa con ellas es que no viven en cualquier medio, sino en medios extremos, y segundo, no pueden hacer fotosíntesis. Entonces, dicen aquí, las bacterias se consideran más cercanas, miren, a las eubacterias que las bacterias. Por eso las sacan en algún momento del reino Monera, porque su organización interna y su forma de reproducirse en clasificación se parecen más a las primeras eubacterias o a las primeras eucariotas. Listo, acá tenemos, bueno, acá el virus, los virus. Tenemos las protistas. Miren que las protistas ya son eucarióticas. ¿Las protistas de dónde se originaron? Fue un reino nuevo, ¿cierto? Que armaron más o menos a mediados del siglo XIX, en el que sacaron a lo que no podría ser fácilmente clasificado en animales y en plantas. Dentro de los protistas tenemos unos protistas que se parecen mucho a los animales, que son los protozoarios. Por ejemplo, ver esta amiba. Una amiba, las que tenemos en nuestros intestinos a veces, tienen nutrición heterótrofa, o sea, se alimentan de otros, son unicelulares, ¿cierto? Se pueden reproducir de forma sexual asexual, pero de una u otra manera no tienen clorofila, o sea, no hacen fotosíntesis. Así son todos esos organismos que son los protozoarios, sin clorofila. Pero dentro del grupo de las protistas, del reino protista, hay un grupo que conocemos como algas, y uno a veces pensaría que las algas son plantas. Desde el siglo XIX, las algas se sacaron de las plantas. Aunque tengan clorofila y su nutrición sea autótrofa, hay una característica que las hace no ser como ellas, o varias, ¿no? Una de ellas es que cuando uno ve a las algas, ¿cierto? Hay algas unicelulares y multicelulares. Entonces, atentos con este concepto. Todas las plantas son pluricelulares. ¿Ustedes recuerdan qué diferencia hay entre uni, pluri y multi? No. Célula, muchas células. Bueno, entonces, mire, podemos clasificar primero. Porque tiene Concepto. varios núcleos. Entonces, aclaremos. Todos tienen, obviamente, no son virus, entonces están hechos de células, porque los virus no son células. Entonces, unicelulares, compuestos de una sola célula. Entonces, por ejemplo, ¿qué reinos son unicelulares? Las Monera. Todas las bacterias son unicelulares. Pero evolutivamente hay algunos individuos que reúnen muchas células, pero no tienen células de varios tipos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, esta es una alga verde. Cada celulita es igual, están reunidas formando colonias, pero realmente ninguna es piel, ninguna es un tejido. Entonces, los multicelulares son organismos que se pueden ver macroscópicamente, tienen muchas células, pero no forman diferentes tipos de células. Esa sería en cambio, los pluricelulares, que somos nosotros, somos muchas células, pero dentro de las reuniones de células se especializan formando lo que llamamos como tejidos verdaderos. Ahí está la diferencia, y por eso todo lo que pertenece al reino protista o es unicelular o es multicelular, no es pluricelular. Por eso las plantas que hacen fotosíntesis también tienen clorofila, se parecen mucho a las algas, están metidas allí porque tienen raíces verdaderas, tienen xilema y floema, tienen un tejido para hacer fotosíntesis, lo que no hacen todavía las algas. Aquí yo les voy a mostrar una alga, por ejemplo, esta lechuga de mar. Si ustedes se dan cuenta, uno diría, no, eso se parece a una planta, es verde, uno lo alcanza a ver a simple vista. Resulta que ellas son las primeras, mira, las algas verdes son los primeros pluricelulares que dan origen a las plantas, a las lechugas de mar. Pero si uno analiza cada una de sus tejidos, la organización es demasiado incipiente y no tiene tanta organización a nivel evolutivo como una planta. Tenemos otros organismos, ¿cierto?, que combinan la fotosíntesis con la nutrición heterótrofa, que es una euglena. Por ejemplo, esta. Tiene flagelos, se puede mover, dentro de sus células tiene pigmentos, podría hacer en algún momento fotosíntesis, pero también podría alimentarse de otros seres vivos fagocitándolos. Por eso ese tipo de nutrición que es mixta
se llama mixótrofa. Listo. Entonces el reino protista realmente es el más complejo porque ahí hay organismos que pueden pertenecer y se pueden parecer a plantas, pero no lo son, y animales, pero no lo son. Es más, también tenemos algún grupo de protistas que se parece a los hongos. Acá tenemos un moho, por ejemplo. Uno diría, no, ¿y eso por qué lo sacaron de los hongos? Mira, ellos no se pueden clasificar dentro de los fungi porque no tienen pared celular de quitina como la tienen todos los hongos y no tienen hifas. Las hifas son como unas especies de raíces no verdaderas que le permite a los hongos descomponer cosas. Es más, en tiempo pasado los hongos fueron plantas, pero lo sacaron también de allá, en las clasificaciones modernas. Listo, luego entramos al reino. ¿Quién aparecerían primero evolutivamente? ¿Plantas, animales o los hongos? Según esta línea de tiempo. Las plantas. Las plantas. ¿Y de dónde se originan las plantas? Lo acabo de decir, de las algas verdes. De las protistas, sí, muy bien, de las protistas, pero las protistas que tienen clorofila y hacen fotosíntesis. Entonces, hay una línea que origina un ancestro común. El ancestro común de las plantas es de los protistas. Y se origina el reino de plantas. ¿Cómo caracterizamos a las plantas? Son más modernas. Recuerden que cuando vimos eras geológicas aparecen en el Silúrico, solo hace 400 millones de años, no 3.500 millones de años. Pertenecen a hábitats acuáticos y también terrestres. Y su organización celular son todas eucariotas, son todas pluricelulares, son de varios tamaños, tienen tejidos verdaderos, lo que no tienen las algas. Y siempre tienen pared celular y está hecha de celulosa. Por eso, en algún momento, los hongos quisieron meterse dentro de las plantas, pero no fue posible. ¿Por qué? Porque sus paredes no eran congruentes con la celulosa de las plantas, porque tienen quitina. Entonces la sacaron de allá. ¿Cuál es la nutrición de todas las plantas, chicos? ¿Cómo se nutren? La luz y Del sol, de la luz. En fotosíntesis, muy bien, y son autótrofas, obviamente. Y su respiración es en presencia de oxígeno, o sea, es aeróbica. Todo eso repaso de lo que han visto ustedes en biología de muchos años, ¿no? ¿Cómo se reproducen las plantas? Se reproducen de forma sexual y asexual, de tal manera que llevan un proceso que vimos el año pasado que se llama alternancia de generaciones. A veces se reproducen de forma sexual y a veces de forma asexual, haciendo a veces gametos, haploides y a veces células diploides. Eso no entro mucho ahí. También tiene otras maneras de propagarse, como por esporas. Uno le puede sacar una partecita de la planta y hacer un tubérculo, un estolón, un rizoma. Esas serían formas de reproducción asexual. Ahí está todo el repaso. Listo. Y tenemos aquí los animales. ¿Por qué metemos a los animales en ese grupo? ¿Qué tienen en común todos los animales? ¿Son qué? Multicelulares. Primero, son pluricelulares, tienen tejidos verdaderos. Segundo, son eucariotes, no tienen pared celular, ninguno de los animales tiene pared celular en sus células. Y tercero, son heterótrofos. No hay ningún animal autótrofo, ¿cierto? Bien. Esa es la más fácil. Bueno, su forma de nutrición es aeróbico, respiran en presencia de oxígeno, su nutrición es heterótrofa. Nosotros, todos los animales, tenemos algo muy típico frente a los demás reinos. Tenemos un lugar para almacenar grasas. En este caso serían, por ejemplo, las reservas de nosotros en el hígado. Y lo almacenamos en forma de glucógeno. Cuando comemos mucho azúcar, lo vimos el año pasado en hormonas, podemos acumular el azúcar, convertirlo en reserva en forma de glucógeno para cuando no haya azúcar. Los animales, ¿cómo se pueden reproducir los animales? Sexualmente. Sexual, si producen gametos, ¿cierto? La unión de gametos. También se pueden reproducir de forma asexual, por ejemplo, las hormigas, cuando no tienen machos, sus gametos pueden ser fecundados. También pueden, por gemación, o también se pueden, como una estrella de mar, fragmentar. ¿Listo? Pedacito de esto, y se pueden hacer nuevos hijos. Ahí hay varios ejemplos y la clasificación. Bueno, y tenemos por último el fungi. Los fungi, ¿qué tienen como característica los fungi? Son, hay algunos unicelulares como las levaduras, miren, las que fermentan la cerveza. Esa es la que produce la fermentación. Hay algunos pluricelulares que son más escasos, tienen algunos partes u órganos, ¿cierto? Por eso vamos a poner un champiñón que tiene algunas secciones importantes, pero realmente, aunque vemos muchas células, no forman tejidos verdaderos. Otra característica que es común a todos los hongos es que tienen una pared celular todos
y esa pared está hecha de quitina. Bueno, y ahí, bueno, tenemos como esas características. Forma de nutrirse, todos son heterótrofos, específicamente descomponedores. Hay una especie de excepción, es que dentro de los hongos están los líquenes, y recordemos que los líquenes son una asociación mutualista cuando un hongo y un alga tienen un matrimonio en el que los dos tienen que vivir juntos y tienen mutuo beneficio. Hay algunas formas aquí también de relaciones entre los hongos, que muchos son saprófitos, muchos hongos pueden vivir de forma simbiótica, viviendo dentro de un cuerpo en forma parásita. Algunos son mutualistas porque ayudan a las especies a que obtengan nutrientes en las raíces. Y algunos van de vez en cuando a comer, pero no permanecen en él, que es el comensalismo, que es, por ejemplo, las infecciones, es una infección de transmisión sexual, la cándida albicans. Es un hongo que está en lugares como el esófago, la faringe, lugares como el tracto vaginal, en donde puede ocasionar inflamación y alguna enfermedad ITS de transmisión sexual. Listo, por eso es que nos venden el tema de algunos medicamentos que son fungicidas, ¿cierto? Que ayudan a matar hongos. Listo, este es como sería el árbol de la vida. ¿Cuál es la idea? Nos queda como ya para que cada uno explore el siguiente recurso. Pregunta, Marina, ¿no la vas a...? El monera, espérame. El monera es este, reino. Los moneras son todos procariotas unicelulares. Pueden formar grupos llamados colonias, y una característica que es la que hace que las bacterias formen un grupo aparte de las Archaea es que tienen pared celular hecha de peptidoglicano, que es la que se engruesa en el momento que hay una resistencia bacteriana. Y la forma de clasificar bacterias es dependiendo la presencia de la cantidad de peptidoglicano, y se pueden clasificar en bacterias gram positivas o gram negativas. Y ahí los microbiólogos hacen clasificación de bacterias. ¿Cómo se nutren las bacterias? Las bacterias son aeróbicas, pero algunas también pueden ser anaeróbicas. ¿Qué significa anaeróbico? Facultativo, que depende del lugar donde estén. O sea, pueden estar moviéndose entre aeróbico y anaeróbico. Hay algunas bacterias que son fotoautótrofas, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, esta bacteria que tiene un pigmento de color rojo. Es capturadora de luz y puede llevar a cabo la fotosíntesis en un ambiente bajo en oxígeno. Y a partir del sulfuro de hidrógeno, no del agua, ¿cierto? O sea, que son fuentes como volcánicas, puede obtener su alimento de manera propia. Es una bacteria, acá dice que es flagelada, aunque acá no se le vea el flagelo, debería tener aquí como una colita, y vive, ¿cierto?, en un lugar en donde las temperaturas son supremamente extremas, altas. La forma de reproducción de las bacterias, recordemos que la forma más típica de reproducción la conocemos como la fisión binaria, que es la forma más sencilla de reproducción asexual, en donde una bacteria da origen y se parte en dos y da origen a dos células igualitas. Algunas bacterias hacen algo que es bastante particular, que es conjugar. Algunos clasifican la conjugación como reproducción sexual. ¿Por qué? Es como si dos bacterias se acercaran y una de las dos bacterias como que va alargando un pelito, ¿cierto? Uno de los pelitos acá, no sé si no creo que haya un dibujo de conjugación, y prácticamente se llama el pili, y el pili se lo inserta a la otra bacteria y hace una transferencia de pedacitos de ADN. Se dice que así es como, miren, es un proceso de transferencia de material genético, y así es como las bacterias cogen resistencia a algo, y por eso es que han vivido tantos millones y millones de años. Son de las más antiguas que conocemos. Listo, ahora sí, preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? Creo que Camilo me iba a preguntar algo. No, Miss. Alguien por ahí escuché que me iba a decir algo, pensé que era Cam. Bueno, muchachos, ¿cuál es la idea? A ver, ¿no? Listo. No, yo te iba a pedir la página, pero ya no encontré. Ah, bueno, perfecto. Pónganle cuidado. Ustedes van a mirar aquí, nosotros ya vimos, historia de la clasificación, esto entra en la evaluación. Echen una miradita ahorita. Reinos
que es lo que acabo de revisar, entraría para las competencias y lo necesitan para el taller del viernes. Y, ojo, a partir de esta parte, aquí ustedes van a ver cómo, igual de una vez a aclarar el tema que de pronto a Dani le está quedando como un poquito difícil de pronto de manejar, que es, Eucaria es un dominio. Dentro de Eucaria está protistas, Plantae, Animalia y Fungi. ¿Listo? Y partido en dos están los dominios procariotas. Los procariotas están el dominio Eubacteria, que están las bacterias, y el dominio Archaea, que están las arqueabacterias. De tal manera que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Se supone que esto todavía no es consolidado como un reino, sino está metido como arriba en un dominio. Por eso es que según vos, tenemos las bacterias, las plantas, los animales, los fungi, las protistas como reinos. Bueno, el reino Moner es un reino. El reino Archaea no es un reino, es un dominio, es más general. Listo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, quiero que ya cada uno vaya y mire qué hay en cada grupo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 criterios para clasificar en cada uno. Si ustedes le dan clic aquí, les van a decir por qué los uni, pluri o multicelulares están ubicados en los reinos. Entonces, por ejemplo, todos los animales son pluricelulares. ¿Qué significa? Que tienen tejidos verdaderos. Todas las plantas son pluricelulares, o sea que tenemos tejidos verdaderos. Entonces, por deducción, ¿cierto? Yo voy a entender que los hongos, aunque hayan unicelulares y pluricelulares, como tal aquí los tejidos verdaderos no evolutivamente no han aparecido. Todavía su nivel de organización es más abajo. Los protistos hay de todos. Hay unicelulares, hay pluri, ustedes pueden dar clic, aquí les dan ejemplos. En cada uno les pueden dar clic y dan ejemplos. Nutrición. Recordemos que hay formas de nutrición autótrofas y heterótrofas. Y dentro de las autótrofas hay fotoautótrofas, quimioautótrofas, ¿cierto? Y dentro de las heterótrofas hay quimioheterótrofas o las como nosotros que somos heterótrofos, que somos carroñeros, o somos ¿qué? O somos carroñeros. Bueno, tenemos como unas formas de aprovechar a otros seres vivos de su materia orgánica. Metabolismo. Recordemos que el metabolismo es la forma como respiramos, como obtenemos energía ATP. Lo podemos hacer en presencia de oxígeno, como las plantas y los animales, todos, o en ausencia de oxígeno, usando otras moléculas como el sulfuro, otras moléculas inorgánicas. Entonces, por ejemplo, los hongos pueden ser aeróbicos o anaeróbicos. Las protistas, todas son aeróbicas. Las Archaea solo son anaeróbicas y las bacterias pueden ser de ambas, son facultativas. Reproducción, recordemos que son sexual o asexual, en general, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las plantas pueden alternar, los animales también, algunos son partenogénesis. Tenemos en los hongos sexual y asexual o parasexual. Tenemos la conjugación, que fue la que ahorita repasamos, y en bacterias también tenemos la conjugación. Tenemos hábitat donde viven, si son terrestres, si son acuáticos o si vienen extremos ecológicos como ambientes llenos de sal o temperaturas. ¿En la evaluación vas a preguntar cosas así? La evaluación de hoy no incluye esto, pero en competencias ustedes sí van a tener preguntas de opción múltiple de este cuadro. Y ojo, sobre todo, el taller del viernes es un taller de lectura a partir de este cuadro y para ir terminando la clase de hoy, o sea, ustedes van a abrir este enlace de características y van a abrir este de clasificación. Acá les hacen 3 ejercicios. Ustedes van a decir, de estos, vamos a hacer rápidamente el más fácil, el animal. ¿Cuál de estos animales ustedes creen que está más cercano evolutivamente a